importante. Variety ha nombrado a su top 10 de películas del 2021 y la Zack 20, Snyder creo. Justice League está en el puesto número 8 y que, por cierto, es la única película de superhéroes que aparece en este top. No sé qué Sí. quieran opinar ustedes, yo estoy muy feliz. Era algo prácticamente obvio. Y películas de superhéroes este año hubo bastantes, ¿eh? Sí. Así que no se quieran engañar, ¿no? Es que por la pandemia, no. Tuvimos bastantes y bastantes muy bien aceptadas por la crítica. Ajá. Por la pandemia no salió la otra en la revista. Más bien, no sienten, está empezando a llover. O sea, yo tengo techo acá en mi casa, pero... no, son las lágrimas de todos los haters que han estado llorando cuando salió este top. Por eso es. Sí. Sí, me salieron a mí dos precisamente el día de hoy. Diciendo, no, es Variety. Ahorita sí le toman la palabra cuando dijeron que era basura en Batman y Superman y no sé qué tanto. Y me salió otro cabrón que decía que no, que eso es subjetivo, así de que A ver, o sea, ya ahora acéptenlo, que lo tienen adentro. me parece que esta no es la lista oficial de Variety. Escuché por ahí que también esta era una lista hecha por gente que trabaja en Variety, o sea, por dos de los periodistas de Variety, no de la de Variety en sí. Pero igual, o sea, sigue siendo pues una lista, un ranking totalmente oficial. Pues un puesto 8, o sea, de las 20 más vistas, y codeándose pues con House of Gucci, codeándose pues con The Black Messiah, ¿no? Películas que han estado en los Oscars y todo eso. Ojo, no estoy diciendo que la Zack Snyder Justice League nada, que va a estar en los Oscars, tampoco estoy diciendo eso, pero se está Claro, codeando pues, si no, luego con... te van a decir que ya le estás nominando. Sí, van a poner palabras en mi boca Endgame después. era la que debería estar en los Oscars, en la Zack Snyder Justice League, ¿no? Claro, que se iba a ganar el Oscar a mejor película, ¿no? Pero nada, este es también un triunfo importante. Y otra cosa, acá mucha gente también lee por encima, nada más, esta lista es una broma, no existe, no vale, no sirve. No, también ojo que este tipo de listas, este tipo de artículos son publicidad pagada por los estudios también. Entonces hay que ver, o sea, si es que aparece la Zack Snyder Justice League, quiere decir que el estudio está pagando también para promocionar su cinta. Ahora sí, ahora que ya no se puede ocultar el éxito y el fenómeno abrumador que ha sido. También será eso, que ya también están queriendo avivar la chispa para algo próximo, algo que se aproxime. Desde el punto de vista de la lógica, es una posibilidad muy grande. Mira, a mí sobre este tema, la verdad es que nunca he sido muy, los he platicado, ¿no? La verdad es que lo que diga la demás gente de prensa especializada y etcétera, pues la verdad es que me da absolutamente igual. Y claro ejemplo es Rotten Tomatoes con BBS, ¿no? Sigue estando mala calificada, a mí me da absolutamente igual, es mi película fuerte de superhéroes y siempre lo va a hacer. A mí esto me da más alegría, no en el sentido porque esté, la verdad es que para mí es la número 1 de todo lo que llevo en el año, ¿no? Pero me da alegría para que se demuestre al público ese que dice que la Zack Snyder no le interesaba a nadie, ¿sabes? Me da alegría por ese lado, porque hay mucha gente que decía que no, que este universo pues no le interesa a nadie. Hay gente que se llega a burlar hasta de las desgracias de Zack Snyder, como la semana pasada lo vimos ahí en un tweet con esa gente que comentaba Lobo, que llegan a esos extremos, ¿no? Esos extremos de gente que dices, es increíble que se burlen de esas desgracias de las personas y lo tomen como de burla. Te puede gustar una película o no, la verdad, y ya está. Pero el odio que le tienen a Zack siempre es algo que eso me voy este 2021 y sigo sin tener esa respuesta. ¿Cuál es por qué le tienen tanto odio? ¿No? Entonces, a mí esta lista me genera esa alegría de que, como dices tú, Josué, hubo varias películas de superhéroes, sobre todo de Marvel, ¿no? De DC, pues estuvieron pues nada más dos, pero una de ellas se vendió como esa mejor película después de The Dark Knight. Śmieciu, jebany, kurwa, mać. Yo lo siento, Rulos. No, o sea, ¿y dónde está esa mejor película después de The Dark Knight? Porque si es mejor que después de Dark Knight, pues tendría que haber estado ahí en ese top, ¿no? Y no está, ¿no? Ahorita la excusa va a ser que porque la pandemia, que porque no sé qué,
eso ya no es excusa. Spider-Man No Way Home, con Cuarta Ola que comentan al acecho, con Omicron, con variante y Omicron, con variante Omicron, pues le está rompiendo en temas, ¿no? que debe ser el Después, primo de Unicron, ¿no? De los Transformers. exactamente. Entonces, me da gusto. Papá de Megatron. Me da gusto por Zack, ¿no? Porque creo que también lo puse en Vero, ¿no? De eso. Y al final de cuentas, para es un logro, ¿no? Una película que dijeron que no existía, que nunca iba a salir, que vio a la luz, que hace unos días se rompen récords y ahorita está entre esas películas, pues que la gente, que al final de cuentas Variety, pues como un medio especializado de mucho alcance, pues habrá mucha gente que a lo mejor diga, oye, pues qué películas se está recomendando, ¿no? Ahorita que viene fin de año, ¿qué voy a ver? Ah, mira, pues están, no sabía, ¿no? ¿A poco está la Zack Snyder Justice League? Oye, pues ¿en dónde está? Ah, pues en HBO Max, ok, pues la voy a ver, ¿no? Entonces, a mí me da gusto por esa parte, ¿no? De que se le pueda reconocer de manera como general y para callar esas boquitas de esa gente que había dicho que esta película no le había interesado a nadie. ¿No? Que solamente a los fanáticos de Snyder era los que nos interesaba, pues bueno, ahí está otra prueba, ¿no? De que hay gente, mismo Variety, ¿no? Que en algún momento criticó y todo a Zack Snyder, Justice League y todo el tema, pues bueno, pues es tiempo también de que ellos reconozcan, ¿no? Este éxito que ha sido. Sí, sí, así es. Sobre todo, yo creo que a todos los que estamos aquí no nos interesa para nada la opinión de la prensa, ¿no? Pero el ver cómo la prensa reconoce un poco que tal vez se equivocó en el tema de las películas pasadas de Zack Snyder, porque también en retrospectiva mucha gente ha visto mejor Batman v Superman, Man of Steel. Creo que esto es algo bastante bueno, sobre todo para el futuro, para si se llega a hacer algún otro proyecto. Y como bien dice Carlos, ¿no? Un reconocimiento a Zack Snyder. Y los que mencionan, no, es que no está en la lista oficial, solo es de alguien que está ahí. Si esa misma persona, ¿no? Si ese mismo trabajador hubiera puesto de que sería imposible el restore, todo el mundo lo vería como válido, ¿no? O si algún youtuber random dieron su lista de las peores y está la Zack Snyder Justice League, todo el mundo lo vería como válido. Simplemente la gente valida lo que quiere y lo que no, ¿no? Y ahora tenemos ejemplos de prensa apoyando a la Zack Snyder Justice League, pero ahora no vale la prensa. Pero sí valía antes. Es curioso, ¿no? Sí, no, y como ahora puse un tweet, ahora temprano, que quizá dándome cuenta, ahí están saliendo, están proliferando otra vez los haters, ¿no? Los youtubers del momento que dicen que no, que esta película no sirve, no vale, es puffy, es feo, es fuchi, todo. Hay que recordar que ellos pertenecen a un ínfimo 6%, porque en la calificación del público de la Zack Snyder Justice League está en 94%, o sea, ellos pertenecen a ese 6% que no les gustó la película. Hay que dejarlos chillar nada más, ¿no? Yo de verdad que yo ya ni le digo nada a nadie, ni me peleo ni nada, ¿no? Entonces, pertenecen a un 6%, o sea, pobre gente, ya hay que dejarlos nada más. Si a ellos no les gustó, ya ok, puede ser su opinión. De ahí que quieran dar o obligar a que a nadie más le guste, eso ya es otra cosa, eso ya es toxicidad. Entonces, hay que dejarlos en su 6%, en su 6% mínimo ínfimo que no va a servir de nada, porque pareciera que se está moviendo la máquina, ¿no? La está moviendo SAP, la está moviendo ahora la prensa, la está moviendo, pues, Cleinos, todo el mundo la está moviendo, ¿no? Y obviamente, pues, toda la gente del Restore de Snyderverse. Así que, nada, hay que dejarlos ahí que hagan su pataleta dentro de con su 6% de gente que no le gustó y nada, y seguir adelante, porque nosotros muy probablemente vamos a obtener la recompensa después de tanta lucha, después de todo esto, así como la obtuvimos en 18 de marzo de este año, ¿no? Con el estreno de la cinta. Sí, total. Y que pues, de hecho, pues también es curioso porque los haters empezaron a tener un poquito más de actividad una vez que salieron los números oficiales, ¿no? O sea, como que les ardió tanto que no saben cómo desprestigiar más la película. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Y hay que recordar que ni siquiera llegan, creo que ni siquiera llegan al 6%, porque la mayoría de los haters que pululan Twitter y demás terminan siendo multicuentas, ¿no? Al fin de cuentas, ¿verdad? Que les bloquean una, regresan y pues ahí están viviendo su vida, odiando a alguien que ni siquiera conocen y que creo que si lo conocieran, muy probablemente se harían amigos de él, ¿no? O sea,
no entiendo, yo no sigo sin entender a esa gente, pero pues bueno, o sea, que se pudran en su propio veneno, ¿no? Qué flojera es vivir simplemente demeritando a una persona, demeritando una película que no te gustó, o sea, a alguien que no le gusta simplemente no hablas de ella, ¿no? A Exacto. menos que salga, Exacto. a menos que salga un tema que sea lo suficientemente llamativo como para decir, bueno, aquí está mi opinión o simplemente aquí está así que mi tirada de piedra que se merecen, ¿no? No, determinadas películas, vamos a decirles, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen escenas eliminadas bastante horrendas y asquerosas, que prefiero mejor que se queden con ellos y con su bonito futuro brillante. Pero por ejemplo, James ahí tocas Gunn ya dio dislike en este directo. ya, pero por ejemplo, ahí tocas un tema que, como dices tú, ¿no? O sea, si no te gusta, no lo comentes. Me invitaste al directo ahí con los Knights acerca de, de Suicide Squad. Y me acuerdo que para esa miniatura me pediste una foto de nuestra reacción, Lobo. Y cuando te envié mi reacción, hasta me dijiste, ¿es neta? ¿No? Y te dije, sí, es neta. O sea, la pasé bien, ¿no? La película me entretuvo. ¿Me encantó? No me encantó. Hay cosas que no me gustan. Pero no la ando tirando hate a cada rato en Twitter ni a la película ni a James Gunn, ¿sabes? Es como, ya está, paso de largo, no hablo de ella, la vi una vez, no la pienso volver a ver, no necesito estarla viendo, pero no estoy ahí como que tirándole y tirándole y tirándole y tirándole, ¿no? O sea, pues pasas de largo, o sea, yo nunca he entendido esa gente que si no te gusta algo, estás. O sea, yo como seguidor del fútbol, no voy a ser el equipo al que lo voy, sino luego también empiezan a tirar más hate. Pero ves al equipo, ves a gente del equipo rival entrando a la cuenta oficial del equipo y es como, ¿para qué? Ira Méndez, te explico. ¿No? ¿Para qué? O yo veo el programa del chiringuito de fútbol ahí en España y sí, es puro cachondeo. O sea, la bata es que es puro cachondeo ese programa, es para entretenerte. No es que den puntos muy analíticos sobre el deporte, es más cachondeo, como dicen por allá. Y veo mucha gente que los critica, ¿no? Y es como, pues si no te gusta, pues uno, ¿para qué lo sigues en Twitter? ¿Y para qué lo ves? No pierdas tu tiempo, ¿no? Tenemos muy poco tiempo para disfrutar de las cosas de la vida y para estarlo perdiendo el tiempo con cosas que no. Yo ahorita, por ejemplo, que ya regresé a trabajar de manera presencial, pues ya no es lo mismo que home office, ¿no? Ya pierdo tiempo para ir, tiempo de regreso, levántate más temprano, acuéstate más temprano para levantarte a esa hora. El tiempo se ve reducido, ¿no? Ya no pierdes el tiempo en cosas que no te gustan, las vas a invertir con tu familia, con las cosas que te gustan, pasar aquí el rato con tus mutuals para platicar de todo esto que te apasiona, pero no estás generando ese odio de, es que Zack Snyder todos los días, pues que parece que lo sueñan, se despiertan hablando de él, y o sea, es que yo no entiendo, ¿no? Como les digo, otro año y la pregunta más grande es, ¿por qué lo odian tanto? Que me digan, o sea, ¿cuál es la razón? Porque no te puede gustar su visión, lo respeto, pero odiarlo, o sea, esa manera de que se burlan de él, de sus desgracias personales, es increíble. No, se ha quedado... son gente que se ha lavado les han lavado el cerebro. El gran Jason Todd, un saludo para él, Saludos. para sus... Próximo directo. Así es. Para sus videos. Nunca, Jason, no. Voy a jugar un poquito con él. Nunca, amigo, nunca te vamos a invitar. Mentira, sí, canal. Vamos a armar algo a ver cuándo. Así soy, yo soy muy mordaz. No, yo soy muy mordaz y soy muy ácido y a veces también me gusta mucho el humor negro, pero pues mucha banda no lo capta al grado de que al final de cuentas resulto un incitador a la violencia, al suicidio, a las guerras, ¿cómo se llama? No sé, yo creo que soy incitador hasta el satanismo y demás, ¿no? Así que pues si algún día les respondo así de una manera bastante que pudiera sonar cruel, recuérdenlo, es solamente puro desorden. Un saludo a Jason Todd. Y para todo esto, un saludo. Jason Todd ya no va a querer venir luego por tu culpa. No, ya le dio miedo. No, yo creo que ni las palancas del Joker le dio tanto miedo. Lo vas a recibir con una palanca aquí a buen Jason.
muchos de los ¿Estás haters hablando que en doble sentido o en qué, Josué? No sé. Ya veremos con qué viene el lobo del próximo directo. Metralletas. La verdad es que muchos de los haters tienen que sostener lo que han estado diciendo, pues de lo que, o sea, muchos han dejado lavar el cerebro desde 2013, ¿no? Con Men of Steel, porque todo empezó en Men of Steel, ojo, o sea, de ahí con Batman y Superman, lógicamente, que ahí fue donde se hizo conocida Rotten Tomatoes. Entonces, muchos simplemente tienen que sostener. Yo creo que ya muchos se han dado cuenta, oye, no, me dejé influenciar, me dejé lavar el cerebro por lo que dijo la crítica, dijo parte de la prensa, pero nada, pues para no quedar como idiota voy a seguir sosteniendo eso, pero quedan peor, pues, ¿no? Entonces, No encuentro fallas en su lógica. nada, simplemente, nuevamente les digo, son parte de ese 6% que no les gustó la saga Snyder Justice League. Y ojo, y en Batman v Superman también son minoría, porque Batman v Superman tiene en Rotten, por parte del público, ojo, tiene más de 60 y tantos % de aprobación. Es decir, nuevamente, a la mayoría les gustó. Lo que pasa es que lamentablemente la prensa y la minoría hicieron más bulla en ese momento, es lo único. Pero... Oye, Jonah, pero corrígeme si no me equivoco. Ese porcentaje aumentó ahorita, ¿no? También. Sí, Con todo lo que se vino, ¿no? aumentó cuando salió primero que nada la versión Ultimate, ¿no? Que es la verdadera versión de la película, que también hay muchos que desinforman, que dicen, no, es que una película no necesita una versión extendida para explicarse mejor. No. Esta no es una versión extendida, es la verdadera versión de la cinta que Warner recortó para el cine. Ahí creció y de ahí ha crecido pues junto con lo que es ya el lanzamiento y toda la parte mediática de la Zack Snyder Justice League. Entonces, como Josué dijo al inicio de la transmisión, hay mucha gente que ya se está dando cuenta, se está sumando, ¿no? Que ojo, puede ser que haya gente que no le guste la película y es total y absolutamente válido, pero de que no te guste a echar basura, tirar barro, insultar al fandom, insultar al director, eso ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y acá nuestro amigo deja un comentario muy interesante. Primero también dejó un comentario con si hubiera fracasado la película, cómo hubieran reaccionado los haters, ¿no? Porque en ese porcentaje que dices de Batman v Superman, estoy seguro que todos los haters y en el de la Zack Snyder Justice League fueron a comentar. A lo mejor nosotros que nos gustó, a lo mejor no hemos entrado a la página para dejar nuestra opinión. No, cambiaría el porcentaje. Pero los haters, te seguro que fueron absolutamente todos. Y bueno, aquí nos hablan de que cuando fracasen, se subirán al barco. Esto de que se subirán al barco, si anuncian la Zack Snyder Justice League parte 2, le tirarán mierda. Pero cuando se acerque, cuando estemos a un mes o 2 meses, se van a subir al barco y en cuanto pase, otra vez, continuarán lo mismo, porque eso pasó con la Zack Snyder Justice League. Mucha gente me dejaba en los comentarios, no, es que ya vieron las otras versiones y ya les gusta, ya, veamos ahorita, ¿no? Como bien lo dice Carlos, ya se bajaron del barco y se bajaron desde marzo prácticamente, ¿no? Yeah. Así que estoy seguro quedar bien con el estudio y ya. Ya, estoy seguro que una de esas personas, si llega a pasar lo que estás diciendo, vas a ver cómo se sube. Vas a ver. Sí. Y cómo cambian y cómo van a cambiar el discurso. Claro. Es que quieren recibir su cajita, su cajita de regalos quieren recibir, pues, ¿no? Lleno de souvenirs. Exactamente. Souvenirs y sobre todo que les den pases de prensa, ¿no? Pero de todos modos, yo nunca he entendido cómo esa gente puede tener ese discurso solamente para obtener likes, ¿no? O sea, mejor llévatela leve, mira las películas, si no te gusta, pues ni pedo, pues y ya. Pero pues tampoco digas es que esta visión es una mierda o esta película también, y al final de cuentas, pero bien que lo disfrutaste, que te llevaran, ¿no? Te llevaran de la mano al cine y que te dieran tus souvenirs y demás. Para eso sí no dicen nada. Y sobre todo que es también bastante molesto que se suban al barco y que digan, no, es que yo esto y yo estaba muy enojado con ciertas personas, ¿ves? Nosotros te leímos, te vimos y te escuchamos cuando decías ciertas cosas y al final de cuentas resulta que no. ¿Qué universo entonces estabas viviendo? O simplemente te echaste un porro de la buena, un porro canábico del bueno, o sea, es un bonito viaje. Pero pues bueno, es un cuestiones, ¿no? Ya ves, Lobo, estabas con la Coca-Cola, pero sin la cola. Se mamó. Sí. Está. Ya sabes, sí. Por eso no pone la cámara. La juventud está preparadísima. Sí, no se puede. No, es malo, es horario familiar todavía. Esta no.
Pues si no estaría yo como esa escena de Robocop, ¿no? Cuando llega a la fábrica, ¿no? Ahí con un montón de coca en medio del aire y los plomazos, ¿no? Claro. Sí, es obvio que van a cambiar su discurso. Y ojito, cualquiera se puede sumar en cualquier momento y si le gusta ya la Zack Snyder y no le gustó Batman v Superman, pues está perfecto. Claro, Pero el claro. problema es ese, que se volvieron a bajar. O sea, es solamente para quedar bien con Warner, recibir los Exacto. pases que necesitaban y ya. Pero a ellos los que realmente les sale rentable es hatear a Zack Snyder, ¿no? Porque saben Ujú. que tienen muchísimos fans y a lo mejor si hablaran bien de Zack Snyder, a lo mejor ese público no los iba a ver, ¿no? Porque normalmente pues, no siguen su contenido, pero si hablan mal, van a generar esa reacción. Así que Pero yo creo que igual, va por ese lado. igual hay canales que se han bajado del barco, que están así, alabando todo lo que hace Warner, pero ni aún así crecen, se quedan estancados, no los invitan a pases de prensa. Entonces, no hace falta solamente hatear Zack, ojo, hay que ser buen comunicador.